presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Claro. Amigos, es un gusto para nosotros compartir ahora la visita en piso y para la entrevista central de nuestro programa del director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, el sociólogo Gustavo Leal. Le agradecemos su presencia y sobre todo la posibilidad de compartir información de primera mano y sin intermediarios. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, todos hemos estado atentos a la difusión, sobre todo a través de Subrayado, de situaciones que se han generado en algunos centros educativos, fundamentalmente, que han obligado a repensar el vínculo de la comunidad con algún tipo de información que parecía estar circulando como certera, que hablaba desde personas secuestradas hasta personas desaparecidas, hasta posibles situaciones de chantaje o de soborno para generar que esas personas aparecieran. Hoy en día podemos afirmar que 14 personas declararon por difundir rumores sobre falsos secuestros y la justicia pide a la policía investigar a fondo la difusión de mensajes, difusión, debí decir, que carecen de veracidad a través de las redes sociales. Ustedes están en esto. Sí. Pero también en la casa, en el barrio, en la comunidad. Sí, aquí lo que pasó es que durante la semana pasada en particular se comenzaron a difundir una serie de audios y se comenzó a movilizar gente, sobre todo en el eje de la Ruta 8. Bien. Desde Pando, Villa García, Barros Blancos, Punta Rieles, donde empezaron a aparecer, pero como hongos, situaciones donde había demostración casi evidente de que había camionetas que estaban secuestrando gente, corrían audios a través de cadenas de WhatsApp. Se argumentaba que había algunos casos que estaban siendo investigados por la policía que tenían que ver con secuestros, como el caso, por ejemplo, de la adolescente que se había ausentado de la casa según su familia y que después resultó que fue encontrada muerta en la propia casa. Y que nunca se había ido de ahí. A lo cual, bueno, cuando se instala una ola de rumores, terminamos creyendo absolutamente que la realidad es como el rumor dice. Entonces, si falta una persona, un adolescente del liceo, seguramente la secuestraron. Y se comienza a construir a partir de esa ola de rumores una convicción general y un pánico. Y cuando la gente tiene pánico, reacciona de manera increíble a explicaciones que puedan ser lógicas, como sucedió en el colegio, donde tuvimos que ir con el jefe de policía, el director de crimen organizado, la comisario, el jefe de la zona, a explicarles cuál era la situación. Lo que sucedió en ese liceo, en ese colegio, es que se divulgó un audio donde se afirmaba que un niño de 5 años había intentado ser secuestrado en la puerta del colegio y una madre lo había evitado. A partir de ese audio se viralizó, los padres del colegio se organizaron, ¿sí? Hicieron reuniones, pidieron reuniones a la policía, comenzaron a protestar, hicieron entrevistas en los medios de comunicación, participaron activamente de un corte que terminó en un enfrentamiento con la Guardia Republicana, y resulta que no había niño, ni ese hecho había ocurrido. Porque no es que había ocurrido un hecho y la familia no lo había denunciado. Gustavo, no, es que no había un caso. Y los padres de ese colegio nunca se preguntaron cuál es, estamos en la asamblea, cuál es el hijo que intentaron secuestrar, cuál es el padre que participó de esto, ¿es tu hijo no? ¿Entienden? Se llega a una situación de absoluta irracionalidad en base al miedo. Sí, acá yo te comentaba, creo que alguna vez lo comentamos al aire, si alguien pensaba que no había nada peor que los malos periodistas, bueno, sí, es posible hacer algo peor, que es este tipo de manejo con información. Porque, por ejemplo, a uno le llama la atención, ¿cómo es posible que nadie haya dicho, bueno, pero ¿quién es el niño? ¿Cómo se llama el niño? Vamos a hablar con la madre, con el padre, antes de desatar toda la sucesión de la cadena informativa en base a un rumor, es decir, una información que no era real. Pero todo esto derivó en una movilización de gente que, y esto es a modo de pregunta, la gente parecía bien intencionada, no tenemos por qué pensar que lo hacían con otros motivos, pero se está investigando
a nivel policial también, si hay algo más detrás de toda esta cadena de rumores. Sí, sí. De hecho, cuando se le informó a la justicia de esta situación que se estaba instalando en esa zona, la justicia el día viernes le ordenó a la policía que iniciara una investigación más en profundidad, que recolectara información y que indagara a las personas. Eso efectivamente se hizo. En el día de ayer declararon una cantidad de personas en la Dirección Nacional de Inteligencia. En el día de hoy se le informó al juez el estado de situación de lo que se había recolectado y el juez pidió que se le elaborara un informe urgente, además de que hay otros casos que van a ser citados. Pero efectivamente, cuando suceden este tipo de rumores, como se instaló, por ejemplo, en la zona de Casaballe una semana atrás, que circularon 8 audios, uno de ellos decían que estaban atacando la seccional 17, en otro decían que había 30 personas armadas, en otro... de esos 8 audios había 2 que ya habían sido utilizados hacía 2 meses y medio en un evento muy similar, pero que había pasado en el barrio 40 Semanas. Entonces ahí hay un combo de situaciones que generan esto y que a veces se interrelacionan entre sí. Claro. A veces hay grupos criminales, como fue el caso de Casaballe, que difunden información falsa a los efectos de generar una distorsión en la zona, a los efectos de generar cierto pánico. Publicaban en el caso Casaballe fotos de personas que estaban acribilladas a balazos adentro de camionetas, diciendo que la policía estaba haciendo allanamientos y estaba matando gente en las esquinas, para generar una situación que distrajera de alguna manera el foco de la policía. También hay intereses políticos mezquinos en estos casos. A ver. De algunos dirigentes barriales o locales de esta zona que divulgan información, le dan certeza a que esa información es verdad, aprovechan además para decir, bueno, esto ya es el colmo, la seguridad es horrible en este país, hasta secuestran niños y arengan y promueven alguna de las... Ahí interviene otro factor que es fundamental en esta cadena. Fundamental, por lo menos que lo hace más sólida la versión. Que aparezcan actores sociales responsables, o por lo menos que uno puede identificar con organizaciones políticas, sociales, religiosas o del Estado, del tipo que sea. Si lo dice fulano, ya no es un rumor que dice un vecino o una vecina que vaya a saber dónde lo escuchó. Exactamente. Eso lo vuelve más verosímil. Eso sucedió en el caso que estamos hablando del eje de la Ruta 8 y algunas de esas personas que estuvieron declarando ayer. También hay un tercer componente de esto, que son personas irresponsables, absolutamente irresponsables, que no tienen una necesaria motivación política, pero tienen motivaciones variadas, algunas de difamación, otras de inconsciencia, piensan que hacen una broma, y otras que, bueno, también se está investigando, que son las personas que, por ejemplo, sacaron fotos a algunas camionetas, las subieron a las redes y dijeron, esta camioneta es la que está secuestrando. Y resulta que el fin de semana tuvimos varias denuncias en distintas seccionales de los propietarios de esas camionetas que se vieron afectados porque empezó a circular la matrícula y la camioneta, empezaron a recibir amenazas, en algunos casos agresiones, de personas que dijeron, sos vos el que prestaste la camioneta o sos el que está secuestrando niños. Y en la irracionalidad del miedo y del pánico no hay manera de poder explicar y de parar una turba de gente absolutamente fuera de control que viene a incriminarte a un comerciante, por ejemplo, que tiene un comercio ahí en la zona, que tiene un almacén que es de toda la vida. Le fotografiaron la camioneta y le instalaron la idea de que era esa la camioneta, y la gente se va convenciendo de una forma que realmente cuesta creerlo. Y después, el cuarto factor son las personas que han divulgado esto masivamente por las redes, pero porque les llega y piensan que es verdad. Claro. Que son la mayoría de estos cuatro grupos, la mayoría son estos últimos, que piensan que es verdad porque cuando te llega por el teléfono, el problema del teléfono, en nuestro caso, es que si a mí me llega por WhatsApp algo, es porque alguien tiene mi número. Entonces, la confianza en el mensaje se da en quien me lo envía. Exactamente. Y si me envían un audio que dice que están atacando la seccional, yo por las dudas, si tengo algún conocido, lo envío. Por las dudas. Y la gente, esto se viralizó porque mucha gente hizo eso. Claro.
inescrupulosos, y es lógico que lo haga. Intereses políticos y es lógico grupos que lo criminales. haga, Leal. Sí, claro. Porque si yo recibo de alguien en quien confío o quien tiene mi teléfono una advertencia, me adhiero a esa confianza con la advertencia y quiero advertir a otros que confían en mí. Creo que a la luz de toda esta situación hay que aterrizar los temas de otra manera. Pero en un primer momento no hay por qué pensar que hay allí una mala intención. Casi que es una conducta lógica, instintiva. Me advierten de un peligro, le aviso a mi gente. ¿Sí? Y mi gente son todos mis amigos o todos mis contactos. Y presumo que alguien hizo lo propio antes. Esa cadena no siempre es una cadena tan lineal, ¿verdad? Es cierto. Lo que sucede también es de que algunos de los audios que circularon, realmente su construcción generó una inestabilidad en la zona muy importante. Y alguien se tiene que hacer responsable, porque Leal. en una sociedad nosotros tenemos derechos, claro, pero también responsabilidades. Hay derecho a que me crean si yo digo, mi hijo está ausente de mi casa y que la policía investigue. Y por lo tanto la policía no le va a allanar la casa para ver si la persona está en la casa, ¿no? A usted le roban el auto y no le hacen un allanamiento en su casa para ver si tiene el auto. Ah, pero si usted le dice que roba el auto y lo tiene escondido, ahí tiene un problema. Pero entonces, acá lo que pasó es que algunos hechos que se generaron a partir de algunos casos, como por ejemplo el de esta persona que después apareció muerta en su propia casa, el caso de un adolescente en el Pinar que se ausentó durante el 2 de octubre y resulta que se había ido a la casa del novio porque se había peleado con la madre, porque la madre le había sacado el celular el día domingo porque ella estaba subiendo fotos que la madre consideraba que eran un poco subidas de tono. Se estaba sacando fotos a ella misma, entonces se enojó con la madre y terminó haciendo eso. Pero durante esas horas también esa niña, poco menos que estaba secuestrada. Ayer en el Cerro también sucedió un hecho similar. Ahora nos cuenta de los del Cerro, pero mire lo que le voy a preguntar. Hay audios que dicen que se presentaron denuncias llamando al 911, que es lo que haría cualquiera de nosotros, y que allí les confirmaron, o sea, estarían involucradas personas que atenderían el teléfono en el call center del 911, y de que hay una ola de secuestros. En realidad una especie de, mire, yo a usted se lo digo, pero guárdeme la reserva, o solo porque es usted, pero que la autoridad no quiere que se sepa, pero mire que mis superiores no me dejan informar. Y ahí es peor la trampa, ¿verdad? Sí. Porque ahí la trampa significa que la persona que cae en la sensación de que hay una cadena de personas en una suerte de asociación para delinquir. La idea recurrente de que las autoridades, que hay una especie de complot, de trampa oculta, las autoridades quieren ocultar para que la gente no se asuste. No te lo van a decir. Claro, cuando es este tipo de procedimiento lo que genera más temor que si las autoridades lo dijeran, ¿no? Absolutamente. Ese caso es uno de los casos que estuvo declarando en el día de ayer. Es increíble, porque la persona efectivamente llamó al 911. Llamó al 911 para hacer una denuncia de una situación. Y tras esa llamada, divulga un audio diciendo de que había llamado al 911 con una versión diametralmente distinta. Además, siempre en diametralmente distinta que se va a dar a conocer. Seguramente el juez, cuando esto termine, va a divulgar algunas los audios. Están grabados. Estoy seguro que cuando llamás al 911 te dicen, esta grabación está siendo grabada. Sí, sí. De manera que quien dijo eso mintió. Porque ningún policía te va a decir, no, mire, yo se lo digo a usted, exacto, pero mis superiores me matan, no le diga a nadie, porque está siendo grabado. O sea... La distancia increíble que hay entre la conversación y el audio que se viralizó es de una irresponsabilidad absoluta. Porque es verdad, en esta cadena lo que queda claro es, bueno, está habiendo denuncias. La policía las quiere ocultar. Es más, me lo confirmaron que lo quieren ocultar. Claro, lo quieren ocultar. Es más, me dijeron de que ese auto es uno de los tantos autos que hay. Y así sigue. Y entonces, y después un audio que viraliza un niño. Después fotos. Por ejemplo, publicaron en el Facebook estas fotos de 4 personas que supuestamente eran los 4 secuestradores que habían intentado secuestrar al niño en la propia escuela.
Y si uno rastrea esta foto por internet, se va a dar cuenta que es una foto que se ha hecho viral en toda América Latina. Hay un diario de Paraguay con una aclaración diciendo que la policía pide que no crean que esa foto es de ahí. Y estos secuestradores han estado casi por toda América Latina en el último año y en realidad no se sabe ni de dónde son, pero es una foto que se hizo viral y se va expandiendo. Y entonces, bueno, y después que ahora camionetas. termina siendo rico cobrando derecho de imagen. Claro, y después las camionetas, donde hay algunas camionetas que eran camionetas de fotos de otros lugares. Las fotos, las camionetas? Sí, y hay otras camionetas que son camionetas de personas que... Hay una persona que fue a comer con su familia a una parrillada, le sacaron una foto a la camioneta y después se la publicaron. Acá dice, cuando vean increíble. esa camioneta pasar despacito cerca de ustedes, corran. Sí. ¿Y este señor estaba almorzando con su familia? Ese señor estaba almorzando con su familia en una parrillada. Y hizo la denuncia, claro, obviamente, porque le empezó a llegar... Claro. Sí. Sos tú. Sí. Y alguna gente con un tono un poquito agresivo. Porque cuando hay miedo y hay pánico... Sí, claro. Repito, la gente cuando uno instala el pánico, instala la manipulación. Déjeme ir a la pausa, hablando de manipulación. Vamos a habilitar la clavija de la pausa y luego volvemos. Estamos en vivo compartiendo la información que nos aporta el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior. Estamos con el sociólogo Gustavo Leal hablando sobre información falsa difundida en redes sociales que alertaba nada menos que sobre secuestro o tráfico de órganos y obviamente que provocó pánico. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.